Bienvenida o bienvenido a esta exploración de ideas. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Florence Scovel Shinn y su libro El juego de la vida y cómo jugarlo. La idea de base es bastante llamativa, ¿no? ¿Qué tal si la vida no es esta lucha que a veces sentimos, sino más bien como un juego? Un juego que tiene sus reglas espirituales. Y bueno, nuestra misión hoy es justamente desempacar un poco esas reglas que ella presenta. Entender cómo, para Scovel Shinn, nuestros pensamientos, lo que decimos, hasta nuestra imaginación, pues son como las fichas clave, ¿no? Las que van formando nuestra realidad. Exactamente. Vamos a mirar de cerca esos conceptos que propone como esa ley de causa y efecto, ¿no? Lo de sembrar y cosechar, pero aplicado a lo mental, digamos. También el papel central que le da a la imaginación como una fuerza que crea, y cómo esas creencias que tenemos bien adentro, en el subconsciente, pues podrían estar, bueno, manifestándose afuera. El texto, en el fondo, es como una invitación a transformar nuestra vida, a través de alinear la mente y el espíritu con ciertas leyes universales que describe. Arranquemos entonces con esa metáfora, la de la vida como juego. Scovel Shinn dice que las reglas ya existen, que están en enseñanzas espirituales antiguas. Una clave es la ley de dar y recibir. Esa frase tan conocida, todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. La idea es que lo que damos, sea en palabras, acciones o incluso un pensamiento que le damos vuelta y vuelta, de alguna forma regresa. Sí, y es interesante ver cómo profundiza en eso de sembrar y cosechar. Que bueno, a veces lo llamamos karma, pero ella insiste en que no son solo las acciones físicas. Si uno siembra, digamos, pensamientos de odio, pues atrae hostilidad. Si siembra amor, recibe amor. Si andas criticando todo el tiempo... Te llueven las críticas, ¿no? Exacto. Es como un ciclo que empieza adentro, en nuestro estado interno, como en la vibración de lo que pensamos y sentimos. Y ahí entra una de las ideas más fuertes del libro, el poder que le da a la imaginación. La llama las tijeras del espíritu, como si fuera una herramienta que recorta y va formando las imágenes en la mente. Imágenes que, según ella, sí o sí vamos a ver después en nuestra realidad. Cuenta un caso bastante, impactante para ilustrarlo, un hombre que tenía un miedo terrible a una enfermedad muy rara. Sí, lo recuerdo. Leía sobre ella, se le imaginaba. Constantemente. Y bueno, según la autora, terminó enfermándose de eso y murió por su propia imaginación deteriorada. Es fuerte la conexión que hace, ¿verdad? Muy fuerte. Y para explicar cómo funcionaría esto, ella habla de 3 planos o niveles de la mente. Primero, el subconsciente. Lo describe como pura energía sin dirección, como vapor, dice ella. Simplemente ejecuta lo que se le graba, sea bueno o malo. No juzga. Como un sirviente muy obediente, pero ciego. Exacto. Luego está el consciente, que sería nuestra mente de todos los días, la que ve el mundo, las limitaciones, las noticias, el miedo. Y que muchas veces, sin querer, le manda esas imágenes de limitación al subconsciente, ¿no? Precisamente. Y finalmente, el superconsciente, que lo identifica con la mente divina, el espíritu dentro de cada uno. Ahí estarían las ideas perfectas, el modelo divino, el plan divino para cada persona. La fuente de la perfección, de la salud, de la abundancia. Todo está ahí, según ella. La clave del juego sería cómo el consciente elige qué grabar en el subconsciente, si las limitaciones de afuera o las ideas perfectas de adentro. Y para que quede claro el poder de esas imágenes grabadas, cuenta otra historia. La de una mujer que de niña jugaba a ser viuda. Se vestía de negro, de luto. Un juego. Sí, un juego que parece inocente. Pero años después, su esposo, a quien quería mucho, murió joven. Y ella se vio, vistiendo luto de verdad, por mucho tiempo. La interpretación del texto es que esa imagen de niña, quizás cargada de emoción aunque fuera jugando, se grabó. Y el subconsciente, que no entiende de tiempos ni de si era en serio o no, la manifestó. Da que pensar, sobre cómo a veces jugamos con imágenes negativas sin darles importancia. Totalmente. Y eso conecta con el plan divino que mencionamos. Es un concepto clave para Scovel Shinn. Lo ve como el diseño perfecto, único para la vida de cada uno, como nuestro destino ideal,
nuestro potencial real. Dice que a veces tenemos como chispazos, intuiciones de ese plan, pero nos parece tan bueno, tan grande que... Que pensamos, esto es demasiado bueno para ser verdad. Justo. Y entonces ignoramos esas intuiciones y nos empeñamos en seguir nuestra voluntad personal, los deseos del consciente, que a veces se basan en el ego o en lo que vemos que hacen otros. Y eso, según ella, lleva al fracaso o a la insatisfacción, aunque consigas cosas. Lo ilustra bien con la historia de la joven que estaba súper enamorada de un tal Abe. Quería casarse con él sí o sí. Ajá. Y quería usar afirmaciones para eso. Exacto. Pero le aconsejaron cambiar el pedido. En vez de pedir por Abe, pedir que se manifestara el hombre de elección divina, el que realmente le correspondía según su plan divino. ¿Y qué pasó? Pues lo increíble, según cuenta, es que al hacer eso, Abe empezó a perder como su encanto para ella. Dejó de idealizarlo y casi enseguida apareció otro hombre que era tal cual su ideal. A eso lo llaman la ley de la sustitución. La idea correcta, la divina, saca la incorrecta, sin lucha, sin sentir que perdiste algo. Naturalmente. Exacto. Y esto tiene mucho que ver con la cita que ella usa tanto. Busca primero el reino de Dios, que ella interpreta como el superconsciente, el plano de las ideas justas y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La propuesta es que si alineamos lo que pedimos con ese diseño perfecto interior, las cosas de afuera como que se acomodan solas, de forma armoniosa. Hablemos ahora de las palabras. ¿Qué poder les da el libro? Cita aquello de, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las historias que cuenta para apoyar esto son, muy gráficas, casi como fábulas. Por ejemplo, la de la señora con mucho dinero, pero quizás un poco harta de todo, que siempre decía, «Ay, estoy harta de tantas cosas, ojalá viviera en una maleta». ¿Y terminó así? Pues según el relato, sí. Las circunstancias cambiaron, perdió todo y terminó viviendo de forma muy precaria, casi literalmente en una maleta. ¡Qué fuerte! O el otro caso, el del hombre rico que bromeaba con que tenía que prepararse para ir al asilo, quizás por un miedo escondido, ¿no? Puede ser. La cosa es que lo decía seguido. Y con el tiempo, sus finanzas se vinieron abajo y casi termina en esa situación. La conclusión de Scovel-Shinn es directa. El subconsciente se toma nuestras palabras al pie de la letra. Y no tiene sentido del humor. Lo que decimos con convicción o mucha repetición, sea en broma o en serio, parece que lo programa. Eso explicaría el ejemplo de las dos hermanas con el autobús. ¿Te acuerdas? Una siempre lo perdía, su frase era, el autobús siempre se va justo cuando llego. Y la otra siempre lo alcanzaba. Claro, porque su frase era, el autobús siempre llega puntual al mismo tiempo que yo. Cada una, dice el texto, creó su propia ley con sus palabras repetidas. Y desde ahí, hasta las supersticiones tienen sentido. No sería el objeto, la herradura o lo que sea. Sino la creencia y las palabras que le pones. Exacto. La fe, positiva o negativa, y lo que verbalizas. Eso es lo que impresiona al subconsciente, y él se encarga de atraer la circunstancia. Le da una responsabilidad enorme a lo que decimos, ¿eh? Muchísima. Y bueno, pasando a la prosperidad, que es un tema que a muchos les interesa aplicar estas ideas, la autora es muy clara. La fuente de todo es Dios, la inteligencia infinita, como quieras llamarle. Cita cosas como, el Todopoderoso será tu defensa y a ti no te faltará el oro. O sea, la abundancia no se lucha afuera, se manifiesta con el deseo claro, la fe de que ya es tuya en lo invisible y la palabra que lo afirma. Pero, y esto es súper importante, insiste en que la fe sin acción no sirve. Tiene que haber obras, actos que muestren esa fe. Y acá vienen las historias más fascinantes, como la de la mujer que necesitaba dinero urgente para el día 15. Ajá, tenía una fecha límite. Exacto. Y le dijeron que actuara como si ya lo tuviera, como acto de fe activa. Y ella, siguiendo una intuición fuerte, invitó a almorzar a quien le dio el consejo. Pidió platos caros, casi sin un peso en el bolsillo. Y el dinero apareció justo la mañana del día 15. Se lo trajo un sobrino. Es casi de película. o la historia de los reyes en el desierto, la de la Biblia, que estaban sin agua y el profeta Eliseo les dice, caben fosas, no esperen a ver si llueve. Tenían que preparar el terreno para recibir, antes de ver ni una nube. Esa es la lógica.
Y la aplica a la mujer que buscaba departamento en plena escasez. ¿Qué hizo? Compró mantas nuevas para su futuro hogar, antes de tener idea de dónde iba a vivir. Estaba cavando sus fosas. Preparando el espacio mental y físico. Y otro caso que me llama la atención. El hombre que sintió un deseo irrefrenable por un abrigo de piel carísimo. Una locura, financieramente hablando. Pero siguió la intuición, ¿no? Sí, se gastó casi todo en el abrigo. Y cuenta el libro que ese abrigo le dio tal conciencia de prosperidad, tal sensación de éxito, que al poco tiempo cerró un negocio inesperado por mucho dinero. $10,000 de la época. Wow. La idea que se repite es que dar, sea el diezmo, sea gastar con confianza siguiendo la intuición en vez del miedo, o actuar como si ya tuvieras algo, rompe la conciencia de carencia y abre la puerta para recibir. Va contra la lógica que calcula y guarda, pero según esta filosofía, es clave para el flujo de la abundancia. Interesante. Otro concepto fundamental es la no resistencia, que se resume en no os resistáis al mal. La interpretación de Scovel-Shinn es que el mal, la enfermedad, la pobreza, los problemas, nacen de una vana imaginación, de creer que las apariencias negativas son reales y poderosas, de creer que hay dos poderes, bien y mal, en vez de uno solo, Dios o el bien. Y resistir algo, luchar mentalmente contra eso, quejarte, odiarlo, lo que hace es darle más fuerza, lo mantiene pegado a ti. Suena un poco abstracto al principio, pero los ejemplos ayudan. Como el del metafísico que, cada vez que algo le salía mal en los negocios, en vez de lamentarse, lo bautizaba. ¿Cómo que lo bautizaba? Decía, bautizo este aparente fracaso como éxito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el texto que eso cambiaba los resultados. ¡Qué curioso! Suave en decirlo en silencio, a afirmar que él estaba ahí para su bien. ¿Y funcionó? Según cuenta, sí, recibió dinero inesperado a través de él y al poco tiempo el hombre se fue, armoniosamente. Incluso la anécdota más simple, la de su amiga que tenía pánico a pasar bajo escaleras. La superstición típica. Exacto. Y un día decidió enfrentarlo, no resistir más el miedo, caminar bajo la escalera. Y justo cuando iba a hacerlo, ¡pum!, unos obreros la quitaron del camino. La lección es que al dejar de resistir el miedo o la situación, como que pierde poder sobre ti, y a menudo se disuelve o cambia. Entonces, la idea es que enfrentar el miedo lo deshace. Interpreta eso de reconcíliate pronto con tu adversario como aceptar mentalmente la situación, dejar de pelear, incluso declararla neutra o buena en potencia. Y así pierde su carga negativa. Y ahí entra lo de vivir en el presente, ¿verdad? Fundamental. El pasado con culpas, el futuro con miedos. Nos quitan la energía de la hora, que es donde podemos crear. La sugerencia es bendecir el pasado y soltarlo. Bendecir el futuro con fe. Y vivir a pleno el hoy, actuar con fe hoy. Volviendo a la ley del karma, la del retorno, ya vimos que lo que das vuelve. Pone más ejemplos, como el de la tía y la sobrina. La sobrina critica a alguien. Y al día siguiente le dicen lo mismo a ella. Tal cual. O el tipo que mandó una moneda falsa de broma. Y después recibió un billete falso él. Parece que el universo o el subconsciente no capta las bromas. No tiene sentido del humor, como decíamos. Pero acá introduce algo clave. Dice que hay una ley superior que puede ir más allá del karma, la ley de la gracia o del perdón. Esta ley, si la activamos conscientemente, nos podría liberar de las consecuencias de errores pasados, de esa cadena de causa y efecto. Identifica a Cristo no solo la figura histórica, sino el principio divino, el yo superior en cada uno, como el Redentor, como esa instancia a la que podemos pedirle que active la gracia. ¿Y cómo se activa? Pidiendo perdón divino por nuestros errores, y muy importante, perdonando a los demás. Esa sería la forma de neutralizar el karma negativo. Y va más allá porque conecta directamente la falta de perdón, el rencor guardado, con enfermedades físicas. Sí, menciona a una actriz con un problema de piel crónico, que se curó solo cuando perdonó de corazón a un colega al que le tenía mucha envidia y rencor. Odio, miedo, si se reprimen, pueden relacionarse con tumores. Son afirmaciones muy directas sobre la conexión mente-cuerpo. Y pone al amor, pero entendido como buena voluntad pura, desinteresada, sin exigir nada a cambio. Como la ley suprema. El cumplimiento de la ley dice, amar así, afirma, funciona como un imán, atrae lo que es nuestro por derecho divino. En cambio, los celos Destruyen.
repelen lo que quieres retener. Exacto. Da el ejemplo de la mujer a la que su amado, un capitán, la había dejado. Intentó de todo para que volviera, sin éxito. ¿Y qué funcionó? Solo cuando lo soltó, cuando empezó a mandarle amor y bendiciones sin esperar nada, deseándole lo mejor, estuviera donde estuviera. Él volvió. Increíble. Incluso dice algo más radical. Bendecer a los enemigos les quita el poder de hacerte daño, y hasta puede convertirlos en una fuente de bien para ti. Es una forma muy distinta de ver los conflictos. Totalmente. Otra herramienta clave en este juego es la intuición. Scoble-Shinn dice que viene de intuere, ver desde adentro. La presenta como nuestra guía infalible, la voz del espíritu susurrándonos qué hacer. La clave es, primero, pedir esa guía. Decir algo como, Espíritu infinito, muéstrame el camino. Y segundo, estar súper atentos a las señales. Un pensamiento que te llega de repente, una frase que escuchas, algo que lees y te resuena, una corazonada fuerte. Cuenta la anécdota de la mujer que sintió fuerte darle sus únicos $100 a alguien. Iba contra la lógica, pero lo hizo, y al poco tiempo recibió mucho más dinero. O la que no sabía qué trabajo elegir y una mañana sintió clarito el olor de las flores de Palm Beach. Lo tomó como señal, aceptó el trabajo allá y fue perfecto. Hay que confiar más en esas pálpitos, ¿no? Sí, parece que sí. Y esto va de la mano con la idea del designio divino, la expresión perfecta del ser. Cada uno, dice ella, tiene un plan único, un lugar que llenar, una tarea que solo esa persona puede hacer. Y encontrar y hacer eso trae no solo éxito, sino una alegría profunda. La forma de encontrarlo es pedirlo. Espíritu infinito, abre el camino para mi designio divino, déjame ver el plan perfecto. Pone el ejemplo de un estudiante que pidió eso, con fuerza, y no solo encontró su vocación, sino que su salud, su felicidad, su economía, todo mejoró. Se nota que cuando estás en tu verdadero camino, el trabajo no es una carga, es algo que te apasiona, te llena de energía. Y ya para ir cerrando, el libro le da muchísima fuerza a los decretos, a las afirmaciones. Cita, tú decretarás una cosa y ella te será establecida. La idea es que no alcanza con desear o tener fe quieta. Hay que declarar la verdad que quieres ver, decir la palabra correcta que va con la idea divina de perfección que buscas. Salud, amor, lo que sea. Y es clave, como dijimos antes, pedir siempre la selección divina, para asegurarte de que pides lo correcto para ti y para todos. Y añadir eso de que llegue por la gracia y de manera perfecta, ¿cierto? Fundamental. Para evitar que se cumpla de forma rara o dolorosa, como el que pidió dinero y le llegó por un accidente. Hay que pedir el cómo también. Y también, importantísimo según ella, afirmar que ya recibiste en lo espiritual, antes de verlo afuera. Agradecer por adelantado. Convicción es lo que graba el subconsciente y lo pone a trabajar. Anima a pensar en grande, a no limitarnos por cómo están las cosas ahora o por lo que creímos antes. Cuenta esa historia del hombre que encontró un metal, creyó que era oro. Y esa conciencia de oro le atrajo riqueza real. Aunque el metal no fuera oro, lo importante era la conciencia. Exacto. Por eso propone negar lo negativo que ves. Niego esta apariencia de falta y afirmar la verdad espiritual. Dios es mi fuente, ya tengo todo. El libro termina con muchos ejemplos de afirmaciones para usar, como Dios es mi riqueza infalible, grandes sumas de dinero vienen a mí por la gracia y de manera perfecta. O para el trabajo. Tengo un trabajo maravilloso, divinamente dado, sirvo de la mejor manera y estoy muy bien pagada. Para problemas. El amor divino disuelve ahora todo lo que no es perfecto en mi vida, y una muy buena para soltar preocupaciones. Entrego esta carga al Cristo en mí y sigo adelante, libre. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que exploramos de Florence Scovel Shinn, la visión es que la vida es básicamente un juego mental y espiritual. Nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestras palabras son herramientas súper poderosas. Y si las alineamos con esas leyes que describe, la fe sin miedo, la no resistencia, el amor, podríamos, según ella, darle forma a nuestra experiencia, hacia la salud, la riqueza, el amor, la expresión perfecta. Quizás una reflexión final que nos deja todo esto es, bueno, si es verdad como insiste tanto el texto, que nuestra conciencia, nuestras creencias, las imágenes que tenemos en la mente, realmente forman nuestra realidad de afuera, ¿qué imagen mental que repetimos? ¿Qué creencia limitante?
¿Qué ley personal que nos autoimpusimos podríamos mirar en nuestra propia vida? ¿Habrá algo en nuestra experiencia ahora mismo que, si cambiáramos cómo lo vemos por dentro, aplicando quizás algo de esto de la fe, la no resistencia, el perdón, podría cambiar afuera? Es una pregunta fuerte para quedarse pensando, ¿no? Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en El juego de la vida. Esperamos que estas ideas den para pensar y explorar un poco más por cuenta propia. Esto ha sido todo por hoy. ¿Leerías este libro? Si te interesa la literatura, la historia, la filosofía y los grandes debates sobre nuestra existencia humana, suscríbete al canal y dale like a este capítulo. Hasta la próxima.